Mientras seguía al chico que robaba comida de su cocina, nunca imaginó la devastadora verdad que estaba a punto de descubrir. Pero primero comprueba si estás suscrito para no perderte ninguna historia como esta. El aroma de las especias llenaba el aire de la cocina de Adriana aquella mañana, envolviendo la habitación con el dulce sabor de la canela y el vibrante calor de la guindilla. Ella picaba hierbas frescas con destreza, ensimismada en sus pensamientos, mientras el rítmico sonido del cuchillo contra la tabla era el único ruido que llenaba el silencio de la casa. Cocinar siempre había sido una especie de refugio para Adriana. Era el momento en que su mente se relajaba y podía olvidarse un poco de las preocupaciones de la vida cotidiana. Aquella mañana, sin embargo, ocurrió algo extraño. En medio de la tranquilidad, un sonido sutil, casi imperceptible, llamó su atención. Era un rumor bajo procedente de la parte trasera de la casa que interrumpió su ritmo durante un segundo. Curiosa, frunció el ceño, dejó el cuchillo sobre la tabla y se limpió las manos en el delantal antes de dirigirse con pasos cuidadosos hacia la puerta trasera. El sonido era como un leve susurro, un movimiento ligero pero constante. Su curiosidad se mezcló con una punzada de inquietud, y el corazón de Adriana se aceleró mientras se acercaba. Al abrir lentamente la puerta, se encontró con una escena inesperada que la hizo contener la respiración por un momento. Había un niño delgado, de no más de 8 años, rebuscando en su cubo de la basura. Llevaba ropa desgastada y su expresión era de intensa concentración, como si aquel acto fuera de vital importancia. Adriana lo observa sorprendida, sin saber qué pensar. Estaba claro que el chico tenía hambre. Rebuscaba en las bolsas de comida con manos ágiles y movimientos rápidos, como si estuviera acostumbrado a esta rutina. Adriana abrió la boca para hablar, pero dudó. Exclamó por fin, con la voz un poco más alta de lo que pretendía. No fue un grito de enfado, pero la sorpresa era evidente. El chico, que no la había visto hasta entonces, se detuvo de repente, con los ojos abiertos de puro miedo. Por un momento permaneció inmóvil, como un pequeño animal acorralado. Adriana se dio cuenta de la expresión de su rostro. No solo estaba asustado, sino dispuesto a huir, a desaparecer de su vista en cualquier momento. Antes de que ella pudiera decir nada más, él cogió rápidamente un par de bolsas de comida que había encontrado y, con un movimiento ágil y desesperado, salió corriendo de allí. Adriana se quedó un momento en el umbral de la puerta, viendo cómo el chico desaparecía por la estrecha y sinuosa calle. Aquel momento la cogió desprevenida y se preguntó qué podría haber llevado a un chico tan joven a rebuscar en los contenedores de basura para encontrar comida. Su corazón seguía latiendo deprisa, mezclando sentimientos de asombro y curiosidad. Algo en aquel chico despertaba en ella una sensación de urgencia, una inquietud que no desaparecía. Respiró hondo y, en un impulso que parecía incomprensible, se quitó el delantal, lo arrojó sobre la silla de la cocina y salió por la puerta trasera. No quería asustarle más, pero necesitaba entender lo que había pasado. Sus pasos fueron rápidos y mantuvo la mirada fija en el niño, que seguía corriendo como si su vida dependiera de ello. Adriana intentó mantener una distancia prudencial, pero al mismo tiempo no quería perderlo de vista. A medida que caminaba, el barrio cambiaba. Las casas, antaño bien cuidadas y con modestos jardines, dieron paso a edificios más antiguos con la pintura descolorida y las paredes agrietadas. El suelo bajo sus pies cambió de una acera lisa a un asfalto irregular y agrietado que reflejaba la dura realidad del barrio. Cada paso hacía que su mente trabajara más rápido, tratando de imaginar por qué un niño se encontraría en esta situación. El chico dobló una esquina y, con el corazón acelerado, Adriana apresuró el paso para no perderlo. Entró en un callejón estrecho y sombrío entre edificios viejos y desgastados. Adriana sintió un escalofrío, pero su determinación no flaqueó. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría ser doloroso, pero estaba decidida a seguir adelante. De repente, el chico se detuvo frente a una casa abandonada, un edificio que parecía olvidado por el tiempo. Las ventanas estaban rotas y las paredes, manchadas y desconchadas, daban testimonio de años de abandono. Adriana observó desde lejos, escondida tras una farola, mientras el chico miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie le seguía. Luego atravesó rápidamente la puerta parcialmente rota. El corazón de Adriana latió aún más fuerte. Respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría algo en su interior. Adriana dudó un momento, mirando la oscura casa que tenía delante. Algo dentro de ella le gritaba que volviera,
Pero la escena del chico rebuscando en el cubo de la basura y la mirada desesperada de sus ojos no salían de su mente. La mezcla de curiosidad y preocupación crecía por momentos. Con pasos ligeros, casi silenciosos, se acercó a la casa abandonada, asomándose por la ventana rota. La casa estaba en completo abandono. El suelo estaba cubierto de escombros y polvo, y el olor a moho impregnaba el aire. Adriana permaneció en silencio, con los ojos intentando acostumbrarse a la tenue luz que entraba por los huecos de las ventanas rotas. De repente, oyó un leve murmullo procedente de algún lugar de la oscura habitación. Se agachó lentamente, ocultándose mientras miraba por la rendija de la ventana. Dentro de la casa, el chico estaba arrodillado en el suelo. No estaba solo. A su lado, una niña de unos 5 años le miraba con ojos enormes y hambrientos. Su rostro pálido y su cuerpo delgado mostraban claros signos de desnutrición, y su ropa, rota y sucia, apenas cubría su delicada piel. Adriana sintió una opresión en el pecho. Aquella pequeña figura parecía vulnerable, abandonada al azar. El chico abrió la bolsa de comida que había traído y, con movimientos cuidadosos, sacó unos trozos de pan y se los ofreció a la niña. La forma en que la miraba, con una expresión de ternura y preocupación, conmovió profundamente a Adriana. A pesar de ser solo un niño, actuó como un cuidador de aquella niña, asumiendo una responsabilidad que nadie más parecía dispuesto a cargar. La niña devoró el trozo de pan con avidez, mientras el niño esperaba pacientemente, sin tocar siquiera la comida. Adriana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había tanta pureza en aquel gesto, una bondad silenciosa que contrastaba con el evidente abandono en que vivían los dos niños. Pero mientras contemplaba aquella conmovedora escena, algo inquietante llamó su atención. En la piel del niño, cerca del cuello, había unas marcas oscuras que más bien parecían moratones. Marcas como estas no eran comunes y dejaban claro que esos niños no solo habían sido abandonados, sino que tal vez habían sido objeto de violencia. Adriana dio un paso atrás, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde estaban sus padres? Y, sobre todo, ¿qué les había ocurrido para acabar allí, abandonados y marcados por una vida dura? Adriana se apartó un poco de la ventana, intentando asimilar todo lo que acababa de ver. Sentía el corazón oprimido, dividido entre la tristeza y un deseo irrefrenable de ayudar. La imagen del niño cuidando de su hermana, ofreciéndole lo poco que encontraba para alimentarla, seguía dando vueltas en su mente. Y esas marcas en su cuello no eran solo signos de una infancia difícil, eran pruebas de algo mucho más oscuro, algo que él intentaba ocultar, pero que se mostraba en cada mirada asustada. Respiró hondo, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Aquella escena había roto algo en su interior. Las palabras ayuda y protección acudían incesantemente a su mente, como una llamada que no podía ignorar. Adriana sabía que no podía simplemente dar la espalda e irse a casa, fingiendo que no había visto nada. Ocurría algo más grande, algo que de algún modo parecía haberla elegido a ella como testigo. Volvió a observar al chico, que ahora miraba a su hermana con expresión de alivio al verla satisfecha, aunque solo fuera por un trozo de pan. Le pasó las manos por el pelo con cuidado, como si quisiera consolarla de alguna manera. Estaba claro que, a pesar de ser tan joven, había asumido la responsabilidad de cuidar de su hermana con una seriedad que ella nunca habría imaginado ver en alguien de su edad. La mirada protectora del chico hacia la chica era tan intensa que llegó profundamente al corazón de Adriana. Allí había amor genuino, una conexión que trascendía el hambre, el miedo y la soledad en la que vivían. La escena fue una lección de fortaleza y resistencia, y Adriana no pudo evitar imaginar lo que habían pasado aquellos niños para depender el uno del otro. Pero lo que más le preocupaba eran las preguntas que le venían a la cabeza. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué estaban allí, tan jóvenes, solos y sufriendo? Y esas marcas, esas sombras en los ojos del niño. La angustia por la falta de respuestas le oprimió el pecho. Adriana dio un paso atrás, sintiendo que necesitaba pensar con claridad. Pero había una certeza, no se iría sin intentar hacer algo. Cuando Adriana miró más lejos, los detalles de las marcas en el cuello del chico empezaron a destacar aún más. No eran simples arañazos o suciedad. Eran manchas oscuras, moratones que revelaban el sufrimiento que ocultaba tras su expresión silenciosa y sus gestos cuidadosos hacia su hermana.
Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de la gravedad del asunto. ¿Cómo habían acabado allí aquellos niños, marcados por un pasado tan doloroso y sin la protección de un adulto? Su mente empezó a llenarse de preguntas y teorías aterradoras. Aquellas marcas eran la prueba de que podía estar huyendo de alguien, tal vez de alguien que le maltrataba, o de alguna situación de la que intentaba proteger a su hermana. ¿Y si se escondían para escapar de algo terrible? O peor aún, ¿y si había alguien buscándoles, dispuesto a causarles aún más sufrimiento? Dio un paso atrás, sintiendo el peso de aquellos descubrimientos como una responsabilidad que no podía ignorar. El rostro del chico, al mirar a su hermana, seguía mostrando una mezcla de ternura y angustia. Parecía decidido a protegerla, aunque tuviera que llevar la carga él solo. La comprensión del sacrificio de aquel muchacho conmovió profundamente a Adriana. Imaginó lo difícil que debía de ser para él cuidar de alguien tan joven, sin nadie que se ocupara de él. Adriana se llevó la mano al corazón, sintiendo cómo el peso de la situación crecía en su interior. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de presenciarlo. En su mente no paraban de surgir preguntas y cada vez sentía más deseos de ayudar. Con los ojos fijos en la escena que seguía desarrollándose al otro lado de la ventana, Adriana tomó una decisión. Aquellos pequeños no estaban solos, al menos ya no. Aquella noche, Adriana apenas pudo dormir. La imagen de los dos niños, solos y marcados por un sufrimiento tan evidente, no se le iba de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada protectora del niño, las marcas en el cuello y el frágil semblante de la niña devorando el pan como si fuera la única comida que tendría en días. Adriana se revolvió de un lado a otro de la cama, atormentada por los recuerdos de la escena que había presenciado. El corazón le pesaba con una mezcla de angustia y un sentimiento cada vez más claro. Aquellos pequeños necesitaban ayuda, y ella sentía que era su responsabilidad hacer algo al respecto. Con las primeras luces del alba, Adriana se levantó con la determinación brillando en sus ojos. No podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No con lo que había visto. Con pasos rápidos, se dirigió a la cocina, cogió una cesta y empezó a llenarla de comida para que los niños pudieran sobrevivir unos días. Fruta, pan, algunas conservas y botellas de agua. Intentó pensar en lo que podría serles útil, cosas que pudieran consumir fácilmente y que duraran. Cuando la cesta estuvo llena, Adriana respiró hondo y miró al cielo. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, pero estaba decidida a seguir adelante. Con la cesta en los brazos, regresó al barrio donde se escondían los niños, manteniendo los pasos firmes y la mente concentrada. Cuando llegó frente a la casa abandonada, observó a su alrededor y se acercó en silencio a la puerta envejecida. Con cuidado, dejó la cesta en el desgastado umbral. En su corazón, había una súplica silenciosa para que los niños encontraran la comida y comprendieran que había alguien que se preocupaba por ellos. Así que Adriana se escondió detrás de un árbol cercano, colocándose de modo que pudiera vigilar la puerta sin ser vista. Las horas pasaron lentamente y Adriana permaneció vigilante, ignorando el dolor de sus piernas y el frío matutino que empezaba a intensificarse. Estaba decidida a esperar todo lo que hiciera falta hasta que aparecieran. Por fin, cerca del mediodía, el sonido de un leve crujido llamó su atención. La vieja puerta se abrió lentamente y asomó la cabeza del niño, que se asomó cautelosamente por el lateral. Adriana contuvo la respiración y vio cómo el niño salía lentamente, con ojos cautelosos y desconfiados. Cuando vio la cesta, un brillo de sorpresa iluminó su rostro. Los ojos del niño se llenaron de esperanza durante un breve instante, antes de quedar cubiertos por la sombra del miedo. Sin embargo, dio un paso adelante y recogió la cesta con cuidado. Adriana sintió un nudo en la garganta al verlo desaparecer con la comida, y supo en ese momento que aquel era solo el primer paso de un viaje mucho más largo. Adriana observó desde lejos, oculta tras el árbol, cómo el chico llevaba la cesta a la casa abandonada. Pudo ver la expresión de alivio en su rostro, un brillo en sus ojos que no había visto antes. La escena conmovió profundamente a Adriana, pero también le planteó aún más preguntas. Estaba claro que esos niños estaban solos y vivían en condiciones muy duras. ¿Pero por qué? ¿Quién los había abandonado? ¿Y cómo habían acabado en una situación tan desesperada? Con el corazón encogido, Adriana decidió volver al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida había cobrado un nuevo sentido. La mera idea de poder ayudar a aquellos niños encendió un fuego en su interior,
un fuego que le impidió seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Aquella noche, mientras preparaba la cesta con comida nueva y algo de ropa vieja, sintió crecer en su interior un sentimiento de responsabilidad. Al amanecer, Adriana se puso de nuevo en camino. Esta vez, además de la comida, llevaba una manta y ropa para abrigar a los pequeños. Con el mismo cuidado que el día anterior, se acercó a la casa abandonada y dejó la nueva cesta en la entrada. Pero esta vez, en lugar de esconderse, decidió llamar suavemente a la puerta con la esperanza de que confiaran en ella lo suficiente como para abrir. Esperó unos minutos y oyó unos pasos ligeros que se acercaban a la puerta. Sintió que el corazón se le aceleraba. La puerta se entreabrió y salió el chico, que la observaba con una mirada sospechosa pero curiosa. Sus ojos escrutaron a Adriana, como si intentara evaluar si representaba algún peligro. Ella respiró hondo y, con la voz más suave que pudo reunir, dijo: «Hola, me llamo Adriana. No quiero hacerte daño. Solo quiero ayudar». El chico permaneció en silencio, con la mirada fija en ella, y Adriana se dio cuenta de que estaba intentando decidir si confiar en ella o no. Tenía una dureza en los ojos poco habitual en un niño de su edad. Parecía alguien que había visto y enfrentado más de lo que un niño debería. Con una pequeña sonrisa, continuó: «He traído comida y algo de ropa. Sé que no es mucho, pero pensé que podría ayudar». El niño finalmente hizo un pequeño gesto de asentimiento. Era un gesto tímido, pero mostraba un atisbo de confianza. Adriana sintió una oleada de alivio y emoción. Era un pequeño paso, pero aquel asentimiento significaba mucho. Sabía que necesitaría paciencia, que ganarse la confianza de los niños llevaría tiempo, pero estaba decidida a intentarlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. Él la miró un momento más y finalmente respondió, casi en un susurro: «Mateo». Adriana sonrió y, por un momento, se dio cuenta de que se acercaba a un terreno nuevo y desafiante. El nombre de Mateo resonó en la mente de Adriana mientras volvía a casa. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento que había visto en sus ojos, ese pequeño gesto de confianza y el intercambio de nombres eran una victoria, una chispa de esperanza. Él había aceptado su ayuda, aunque tímidamente, y eso significaba que tal vez ella estaba empezando a derribar las barreras que el chico había levantado a su alrededor. Durante los días siguientes, Adriana siguió visitando la casa abandonada, llevando más comida, ropa e incluso pequeños juguetes. Cada día era un paso lento para ganarse la confianza de Mateo y su hermana pequeña Susana. Se dio cuenta de que Mateo mantenía una actitud cautelosa, como si siempre estuviera esperando algo malo, pero había un ligero brillo en sus ojos cada vez que la veía acercarse. Adriana sabía que ese brillo era una mezcla de alivio y esperanza, algo que él no debía sentir desde hacía mucho tiempo. Un día, cuando llegó con una cesta nueva, Adriana decidió dejarle un cuaderno y unos lápices de colores. Pensó que tal vez a Susana le gustaría dibujar, expresar sus sentimientos de alguna manera. Cuando llamó suavemente a la puerta y la dejó abierta, Mateo apareció y cogió la cesta con la misma expresión reservada, pero esta vez Susana se acercó y dio un paso al frente, mirando los objetos con curiosidad. Adriana sonrió a la niña, sintiendo que se le derretía el corazón ante su mirada inocente y suspicaz. «Esto es para ti, Susana, si quieres», dijo Adriana mostrando los lápices. «Pensé que te gustaría dibujar o escribir algo». Susana miró a su hermano, como buscando aprobación, y Mateo asintió con una leve sonrisa, la primera que Adriana había visto desde que se conocieron. La niña cogió los lápices con cuidado, mirando cada uno con ojos curiosos y brillantes. Adriana vio en ella a una niña que aún tenía sueños, a pesar del dolor y las dificultades a las que se enfrentaba. Al ver a su hermana explorar los lápices y el cuaderno, Mateo se relajó un poco, permitiéndose un momento de paz. Adriana sintió que por fin estaba creando un vínculo, ofreciéndoles algo más que comida y ropa. Les estaba dando un poco de humanidad, algo que quizá hacía tiempo que no sentían. Sabía que el camino aún era largo, pero aquella escena, Susana sonriendo con los lápices de colores en las manos, Mateo observándola con una mirada más suave, demostraba que había esperanza. Poco a poco, Adriana empezó a sentir que la conexión con esos dos pequeños era real. La rutina de visitas de Adriana se estaba convirtiendo en algo casi natural. Cada vez que dejaba una cesta con comida, ropa o pequeñas sorpresas como lápices de colores para Susana, veía que Mateo y su hermana se volvían más receptivos. Era una relación de confianza que crecía día a día. Sin embargo, una tarde,
Mientras observaba discretamente a los hermanos a través de la ventana, ocurrió algo inesperado. Adriana notó un movimiento inusual al final de la calle. Un hombre encapuchado, con pasos sigilosos y mirada atenta, se acercaba lentamente a la casa. Miró a su alrededor con desconfianza, como si quisiera asegurarse de que no le estaban observando. El corazón de Adriana se aceleró y un instinto protector se apoderó de ella. ¿Quién podía ser aquel hombre? ¿Y qué quería de los niños? Se escondió mejor detrás del árbol, sin apartar la mirada del desconocido. El hombre se acercó entonces a la entrada de la casa abandonada, y Adriana vio que Mateo y Susana retrocedían hacia las sombras, como si ya conocieran al visitante. La expresión de miedo que apareció en el rostro de Mateo puso en alerta a Adriana. El hombre lanzó una última mirada a un lado y entró rápidamente por la ventana rota de la casa. Adriana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El corazón de Adriana latía con fuerza en sus oídos y todo en su interior le gritaba que hiciera algo, pero sabía que actuar impulsivamente podría poner a los niños en mayor peligro. Decidió esperar, conteniendo la respiración y observando atentamente el movimiento. El tiempo parecía alargarse mientras se preguntaba qué podía estar pasando dentro, pero finalmente, al cabo de unos minutos, el hombre salió. Cuando salió de la casa, miró a su alrededor con la misma atención. Por un instante, un destello metálico llamó la atención de Adriana. Llevaba algo plateado y brillante en las manos, algo que parecía intimidante. Adriana contuvo la respiración y observó al hombre alejarse hasta desaparecer en la oscuridad del barrio. La escena perturbó profundamente a Adriana. La presencia del hombre y el miedo en los ojos de Mateo sugerían que no era bienvenido. Adriana sabía que algo siniestro estaba ocurriendo y que aquel hombre misterioso suponía una amenaza para los niños. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, sintió el peso de un oscuro secreto sobre sus hombros. Tenía que actuar, pero ¿qué debía hacer? Aquella noche, Adriana apenas pudo descansar. Las imágenes del hombre encapuchado, la expresión de miedo en los ojos de Mateo y el brillo metálico que llevaba el desconocido pasaron por su mente como una película, repitiéndose una y otra vez. Sentía una angustia cada vez mayor, la sensación de que, de algún modo, ella formaba parte de la vida de aquellos niños y de que algo muy grave les estaba ocurriendo. Daba vueltas en la cama, intentando encontrar la manera de ayudarles sin exponerles a un riesgo aún mayor. Al amanecer, con profundas ojeras y una sensación de cansancio que parecía agobiarla, Adriana decidió pasar a la acción. El miedo a que el hombre volviera y algo malo les ocurriera a Mateo y Susana la empujó a actuar. Decidida, preparó una nueva cesta con comida y algo de ropa, pero esta vez incluyó algo más. Una nota manuscrita en la que prometía a los niños que no estaban solos y que podían confiar en ella. Con pasos rápidos, llegó a la casa abandonada y dejó la cesta en la entrada, como de costumbre. Sin embargo, decidió que vigilaría una vez más, esperando a ver si los niños se sentían seguros al salir y recoger los objetos que les había dejado. Se escondió en un rincón, desde donde tenía una vista parcial de la puerta, pero se mantuvo fuera de la vista para no asustarlos. Las horas pasaron lentamente, y Adriana permaneció en silencio, observando y esperando. Por fin, a mediodía, la puerta crujió y apareció Mateo. Miró a su alrededor con cautela, como hacía siempre, pero algo en su postura parecía más tenso. Adriana se dio cuenta de que el miedo seguía ahí, visible en cada movimiento que hacía. Mateo cogió la cesta y Adriana lo vio abrir la nota. Lo observó leer las palabras con expresión seria, pero pronto notó que un ligero alivio aparecía en su rostro. Guardó la nota con cuidado, echó un rápido vistazo a su alrededor y volvió a entrar en la casa. Adriana sintió un nudo en la garganta, mezcla de alivio y dolor. Sabía que su gesto de confianza tal vez no lo resolviera todo, pero esperaba que la nota fuera un consuelo, la prueba de que tenían a alguien a quien recurrir. Adriana permaneció allí, en su vigilia solitaria, hasta el anochecer. Observaba cada movimiento, cada sombra, preparada para actuar si era necesario. La imagen del hombre encapuchado seguía rondando su mente, pero su determinación de proteger a aquellos niños, de asegurarse de que estaban a salvo, hablaba con más fuerza. Al tercer día de su encuentro con el hombre misterioso, Adriana decidió que tenía que intentar acercarse a los niños. Creía que las cestas y las notas eran una forma importante de mostrar su apoyo, pero se dio cuenta de que Mateo y Susana necesitaban algo más que suministros. Necesitaban a alguien que realmente estuviera a su lado.
Adriana preparó una nueva cesta con alimentos frescos y algunas golosinas que imaginó que los niños no habían comido en mucho tiempo. Preparó una merienda, bocadillos, fruta y zumo, algo que pudieran comer con gusto. Respiró hondo, consciente de que no sería fácil ganarse la confianza de unos niños tan asustados y magullados por la vida. Cuando llegó a la puerta de la casa abandonada, no se limitó a dejar la cesta, sino que llamó suavemente. No quería asustarlos, sino hacerles saber que estaba allí. Se detuvo, esperando una respuesta. No hubo sonido, así que volvió a llamar en voz baja. «Hola, soy Adriana. Te he traído algo. Solo quiero ayudar». Se hizo el silencio. Por un momento pensó que no habría respuesta, que los niños se habían escondido. Pero finalmente oyó un crujido. La puerta se abrió lentamente y los ojos cautelosos de Mateo aparecieron en la rendija. La miró, con la expresión de alguien que aún estaba evaluando cada una de sus intenciones, pero esta vez no parecía tan asustado. Adriana sintió que el corazón le latía más deprisa. Era una pequeña señal de confianza. Se agachó hasta quedar a la altura del chico y le mostró el bocadillo. «Te he traído esto», dijo en voz baja, mostrándole los bocadillos y el zumo. «Es comida fresca. Pensé que te gustaría». Mateo dudó, pero dio un pequeño paso hacia adelante, mirando el contenido de la cesta. Detrás de él, Susana apareció tímidamente, agarrando la chaqueta rota de su hermano, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Adriana le sonrió, sintiendo una punzada de emoción al ver el delicado rostro de la niña. Susana parecía más frágil de cerca, con un semblante cansado, pero al mismo tiempo iluminado por una inocencia que de algún modo seguía intacta. «Debes de tener hambre», dijo Adriana en voz baja, tendiéndole un bocadillo a Susana. «Y también te he traído algo de beber». Susana miró a su hermano en busca de aprobación. Mateo asintió y, con un gesto cuidadoso, cogió el bocadillo de manos de Adriana y se lo ofreció a su hermana, como siempre hacía. Adriana observó, emocionada, cómo Susana daba el primer bocado, y Mateo sostenía el zumo con delicadeza, dando solo pequeños sorbos, como si quisiera economizar. Seguían recelosos, pero aquel momento compartido empezaba a crear un puente entre ellos y Adriana. Percibiendo que se trataba de un momento precioso, Adriana decidió preguntar en voz baja. «Perdona que te pregunte, pero ¿dónde están tus padres? ¿Vives aquí sola?» Mateo apartó la mirada y su expresión se endureció ligeramente. Adriana se dio cuenta de que la pregunta era difícil, pero tras un largo momento de silencio, él murmuró. «Ellos ya no están aquí». Adriana sintió una opresión en el pecho. Sabía que había mucho más de lo que él estaba dispuesto a contarle, pero se dio cuenta de que aquella pequeña respuesta ya era una puerta abierta. Con paciencia y comprensión, seguiría ayudando, esperando que, con el tiempo, Mateo y Susana confiaran en ella lo suficiente como para compartir lo que les preocupaba. Con el paso de los días, Adriana y los niños empezaron a forjar un vínculo más fuerte. Poco a poco, Mateo pareció abrirse un poco más, aunque seguía siendo reservado y cauteloso. Siempre tenía un ojo puesto en la puerta, alerta a cualquier ruido, como si estuviera dispuesto a salir corriendo en cualquier momento. Adriana notó que, a pesar de su corta edad, el niño cargaba sobre sus hombros un peso de responsabilidad y miedo que pocos niños conocían. En una de las visitas, mientras Susana se entretenía coloreando en su cuaderno con los lápices que Adriana le había regalado, Mateo permanecía de pie junto a Adriana, con la mirada perdida. Parecía ensimismado, lo que llamó su atención. Adriana sabía que no era el momento de hacerle preguntas directas, pero quería que sintiera que podía compartir su historia, que podía confiar en ella. Adriana sintió que él quería hablar, pero dudaba, y esperó pacientemente. Tras unos instantes de silencio, Mateo, sin mirarla directamente, murmuró. «Ha habido un incendio». Su voz era grave y temblorosa, y Adriana sintió que el corazón se le apretaba al oír las palabras. Mateo continuó, su voz parecía sumergirse en recuerdos que preferiría olvidar. «Papá nos dijo que corriéramos, y mamá se quedó allí. Ella no pudo salir». Adriana tragó saliva, luchando para que no se le saltaran las lágrimas. Aquella revelación era demasiado dolorosa para una niña tan pequeña. Mateo parecía distante, como si reviviera aquel momento. Sus ojos se perdían en el vacío y murmuraba con voz casi inaudible. «Después de aquello, nos quedamos solos. Papá,
Aparece en mis sueños y me dice que tengo que cuidar de Susana. El corazón de Adriana se rompió al oír estas palabras. El niño se tomaba muy en serio su papel de protector de su hermana, y en aquel momento se dio cuenta de hasta qué punto se sentía responsable de Susana. Era un niño cuidando de otro, viviendo en una situación de constante inseguridad y vulnerabilidad, pero Mateo asumía esta misión como si fuera un deber sagrado. «Debe de ser muy difícil para ti», dijo Adriana, con voz suave pero llena de empatía. «Has hecho un trabajo increíble cuidando de Susana, Mateo. Pero nadie debería cargar con todo esto solo». Mateo la miró, sorprendido, como si fuera la primera vez que alguien reconocía su dolor y su esfuerzo. Adriana sintió que ese momento era crucial. Necesitaba saber que ya no estaba solo, que ella estaba allí para ayudarles a afrontar lo que se les viniera encima. Le puso una mano en el hombro y, con toda la suavidad y firmeza que pudo reunir, le dijo: «Estoy aquí para ti, Mateo. Sea lo que sea por lo que hayas pasado, ya no tienes que afrontarlo solo». Mateo asintió en silencio, y Adriana pudo ver que una pequeña llama de confianza empezaba a encenderse entre ellos. Sabía que, aunque no comprendiera toda la complejidad de los traumas y misterios que rodeaban a aquellos niños, estaba decidida a no abandonarlos. La revelación de Mateo sobre el incendio y la pérdida de sus padres dejó a Adriana descolocada. Mientras volvía a casa, su mente se llenaba de preguntas y dudas. El dolor y el sufrimiento que había visto en los ojos de Mateo eran reales, pero había algo en la historia que no encajaba. ¿Cómo podían estar esos niños tan solos y desamparados? ¿Quién cuidaba de ellos antes de abandonarlos a su suerte? ¿Y qué había ocurrido realmente en aquella tragedia que había mencionado? Decidida a comprender mejor el pasado de los niños, Adriana decidió que tenía que encontrar respuestas. A la mañana siguiente, se armó de valor y fue a la comisaría de policía local, donde pensó que podría obtener alguna información sobre el incendio que Mateo había mencionado. La pequeña comisaría estaba abarrotada, pero Adriana esperó pacientemente hasta que la atendió un agente de rostro cansado, que la miró con curiosidad cuando empezó a explicarle lo que buscaba. «Me gustaría saber más sobre un incendio que ocurrió hace unos meses en una casa cerca de la calle Roble, donde, según he oído, una familia resultó afectada», dijo Adriana, eligiendo cuidadosamente sus palabras, tratando de no revelar demasiado sobre los niños. El agente la miró un momento, curioso, pero acabó accediendo. Abrió un viejo archivador y sacó una carpeta polvorienta, murmurando mientras hojeaba las páginas. «Ah, sí, el incendio de la calle Roble. Fue una tragedia. Carlos y Mercedes Gutiérrez. Parece que ambos murieron en el incendio, y se denunció la desaparición de 2 niños. Oficialmente, también fueron considerados muertos». Adriana sintió que el corazón se le aceleraba. Mateo y Susana estaban vivos, escondidos a plena vista, sobreviviendo por las malas. Pero ¿por qué los habían declarado muertos? ¿Y cómo era posible que nadie lo hubiera comprobado, que nadie los hubiera buscado? Dio las gracias a la gente, controlando su ansiedad mientras salía de la comisaría. Su mente daba vueltas con nuevas preguntas y una mezcla de alivio y miedo. Ahora sabía que Mateo y Susana no solo estaban solos, sino que el sistema los daba por muertos. Mientras caminaba de vuelta, Adriana tomó la determinación. Necesitaba ayudar a estos niños más que nunca. No era una coincidencia. El destino los había puesto en su camino, y ella no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de la historia. La determinación y la duda se mezclaban en la mente de Adriana mientras caminaba por las calles del barrio donde se había producido el incendio. Las casas de los alrededores, desgastadas y con fachadas descoloridas, parecían llevar sus propias historias, y Adriana sintió que alguna respuesta podría estar oculta allí, esperando a ser revelada. Decidida a averiguar más, empezó a hablar con los pocos vecinos que había en la calle, mencionando el incendio y preguntando qué sabían de la familia Gutiérrez. Tras varios intentos, una voz frágil pero sorprendentemente perspicaz captó su atención. «¿Buscas algo, cariño?» Al volverse, Adriana encontró a una anciana sentada en un viejo banco de madera en el pequeño jardín de su casa. Sus ojos eran vivos y curiosos, en contraste con la fragilidad de su cuerpo. Adriana se acercó y le explicó con cuidado que estaba interesada en saber más sobre el incendio. La expresión de la señora cambió al oír el nombre de Gutiérrez. Miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie más la escuchaba, y luego le hizo un gesto a Adriana para que se acercara. «Ah, fue una historia triste, muy triste», murmuró la señora, bajando la voz.
Pero, si me permite decirlo, fue extraño. Y vi algo que nadie creía. Adriana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué has visto?, preguntó con el corazón acelerado. La anciana volvió a mirar a su alrededor y luego susurró, casi como si estuviera revelando un secreto prohibido. Mercedes, la madre de los niños, fue vista por mí unos días después del incendio, dijo, haciendo una pausa dramática. Estaba aterrorizada, mirando por encima del hombro, como si huyera de alguien o de algo. Hablé con la policía, pero me llamaron vieja loca. Adriana sintió el peso de aquella información. Si la madre de los niños, Mercedes, había sido vista realmente después del incendio, significaba que algo más complejo y peligroso estaba ocurriendo. Las piezas del rompecabezas empezaban a moverse, pero el panorama seguía siendo borroso y amenazador. ¿Y crees que estaba siendo amenazada?, preguntó Adriana, intentando hacer más preguntas sin asustar a la señora. La anciana asintió, con un brillo oscuro en los ojos. Vi miedo en sus ojos, un miedo que solo conocen los que han huido. Algo muy malo ocurrió en esa casa, querida, y esos pequeños tienen suerte de seguir vivos. Aquellas palabras pesaron mucho sobre Adriana, que se despidió de la señora con una profunda sensación de urgencia. Algo horrible le había ocurrido a la familia Gutiérrez, y los niños estaban en medio de un oscuro secreto que amenazaba sus vidas. Ahora, más que nunca, Adriana sabía que tenía que protegerlos y averiguar la verdad, por peligrosa que fuera. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una inquietud que Adriana no podía quitarse de encima. Las palabras de la señora resonaban en su mente, y la imagen de Mercedes, la madre de Mateo y Susana, asustada y huyendo de algo o de alguien, parecía grabada en sus pensamientos. Adriana sabía que ahora ya no podía dudar. Si aquellos niños estaban en peligro, tenía que actuar con rapidez. Había una verdad oculta tras aquel incendio, y estaba dispuesta a averiguar lo que hiciera falta para mantener a salvo a Mateo y Susana. Al amanecer, Adriana regresó a la casa abandonada, pero esta vez, en lugar de merodear, decidió acercarse directamente. Con pasos cuidadosos, llegó a la puerta y llamó ligeramente. Sabía que podría asustar a los niños, pero estaba decidida a demostrarles que estaba allí para ayudarles, fueran cuales fueran las circunstancias. La puerta se abrió un resquicio y apareció Mateo, aún receloso, pero con una expresión más receptiva que antes. Adriana se dio cuenta de que el vínculo que estaban creando empezaba a dar sus frutos, y eso la llenó de esperanza. Le sonrió, intentando transmitir calma. «Mateo, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. El chico dudó un momento, pero acabó abriendo la puerta y le hizo una señal para que entrase. Cuando Adriana cruzó el umbral de la casa, vio la escena de abandono que ya había vislumbrado desde fuera, pero ahora los detalles parecían aún más tristes. Estaba claro que aquellos niños vivían en condiciones insalubres, dependiendo solo de sus propios recursos para sobrevivir. Adriana se sentó en un rincón, para no intimidarlos, y vio acercarse a Susana, con el cuaderno de dibujo que había traído hacía unos días. La escena le rompió el corazón, pero también le dio fuerzas. Miró a Mateo y a Susana con toda la sinceridad que pudo reunir. «Sé que habéis pasado por mucho, y lo siento por todo. Pero quiero que sepáis que no estáis solos. Estoy aquí para ayudarte, y necesito que confíes en mí, al menos un poco». Mateo mantuvo la mirada fija en ella, con el rostro serio y concentrado. Adriana podía ver el conflicto en sus ojos, la duda y el miedo mezclados con una chispa de esperanza. Por fin murmuró en voz baja. ¿Qué quieres saber? Adriana respiró hondo y eligió las palabras con cuidado. Me enteré de que hubo un incendio en tu casa, y que fue una tragedia. Y oí a alguien hablar de tu madre, Mercedes. Parece que la vieron después del incendio, y eso me hizo pensar que tal vez no estés sola en esto. La expresión de Mateo se endureció y Adriana sintió que le costaba encontrar las palabras adecuadas. Ella nos dijo que huyéramos, dijo en voz baja, con los ojos brillantes por la emoción reprimida. Recuerdo que estaba asustada. Y luego desapareció. Adriana alargó la mano y le tocó el hombro para tranquilizarlo. Sabía que era un tema difícil, pero también comprendía que él necesitaba saber que tenía a alguien a su lado. Mateo, te prometo que averiguaré lo que ha pasado y te protegeré. Estaré aquí todos los días hasta que resolvamos esto juntos.
Las palabras parecieron aligerar el peso sobre los hombros del chico. Él asintió en silencio, y Adriana sintió que por fin estaba en el buen camino para descubrir la oscura verdad que los rodeaba. La promesa de Adriana de proteger a Mateo y Susana había creado una nueva dinámica entre ellos. Por primera vez, sintió que los niños empezaban a confiar realmente en ella. Sabía que era el momento de actuar con firmeza, de hacer algo más que ofrecer apoyo. Necesitaba sacar a esos niños de aquella situación antes de que ocurriera algo más grave. Pero para eso necesitaba un plan. Aquella noche, Adriana se fue a la cama con la mente repleta de ideas. Pensó en todas las posibilidades: hablar con las autoridades, buscar ayuda social o incluso acogerlos en su propia casa. Pero cuando recordó al hombre misterioso que había visto entrar en la casa y las marcas en el cuello de Mateo, se dio cuenta de que el caso podía ser más peligroso de lo que parecía. Acudir directamente a la policía o al sistema de asistencia social podría poner a los niños en un riesgo aún mayor si el hombre se enteraba de que los estaban ayudando. A la mañana siguiente, Adriana decidió actuar con cautela. Conocía a un amigo de confianza, abogado especializado en derechos de la infancia, que podía aconsejarla sobre qué hacer sin exponer a los niños. Cogió el teléfono y le llamó, explicándole el caso sin dar demasiados detalles personales. Creo que el primer paso es asegurarse de que los niños están a salvo en un entorno estable y acogedor, dijo el abogado. Si puedes acogerlos temporalmente, podemos trabajar juntos para buscar protección legal, algo que impida que nadie se acerque a ellos hasta que todo se aclare. La idea de acoger a los niños llenó a Adriana de alegría y responsabilidad, pero sabía que tenía que ser sincera con Mateo. Él tenía que estar de acuerdo, o la decisión podría destruir la confianza que ella había construido. Esa tarde, Adriana regresó a la casa abandonada y, al ver a Mateo, lo llamó para conversar más seriamente. Mateo, he hablado con alguien en quien confío, alguien que puede ayudarte a mantenerte a salvo. Pero para eso, necesito que vengas conmigo, al menos por un tiempo. Sé que puede ser difícil, pero no quiero que tengas que pasar por todo esto sola. Mateo escuchaba atentamente, y ella podía ver la duda en sus ojos. Miró a Susana, que, cuaderno en mano, observaba a Adriana con una mezcla de curiosidad y esperanza. Te prometo que estarás a salvo. Nadie te hará daño. Pero tenemos que hacerlo juntos, añadió Adriana, intentando transmitir toda la confianza que pudo. Mateo respiró hondo y, tras un largo momento de vacilación, asintió. Confiamos en ti, Adriana dijo, con un tono suave pero firme. Con el corazón lleno de gratitud, Adriana sonrió y le tendió la mano. Gracias, Mateo. Saldremos de esta juntos, te lo prometo. En ese momento, sintió que había dado un paso crucial. Ahora, con Mateo y Susana bajo su techo, tendría la oportunidad de proporcionarles un hogar seguro y luchar por la justicia. Era el comienzo de un nuevo viaje, lleno de retos, pero Adriana estaba dispuesta a afrontarlos con valentía y determinación, por el bien de los niños que poco a poco se habían convertido en su familia. Al día siguiente, Adriana empaquetó cuidadosamente su coche con las pocas pertenencias que tenían los niños. Mateo y Susana estaban callados, pero sus miradas estaban llenas de una mezcla de expectación e inseguridad. Nunca habían conocido una vida sin la constante necesidad de precaución, y ahora este cambio les parecía aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Adriana los observó por el retrovisor mientras conducía hacia su casa, sintiendo la responsabilidad y el privilegio de ofrecerles un hogar seguro. Cuando llegaron, abrió la puerta y los condujo al salón. La casa era sencilla pero acogedora, con paredes claras y muebles cómodos. Adriana había preparado su habitación, dejando pequeños detalles que les harían sentirse como en casa, una colcha de colores para Susana y una estantería con libros y juguetes para las dos. Se miraron, asombradas por el cuidado y el detalle que había puesto en ella. Este es ahora vuestro hogar. Aquí estás a salvo, y siempre que necesites algo, llámame, dijo Adriana con una suave sonrisa, intentando aliviar la tensión que aún flotaba en el ambiente. Susana, con los ojos muy abiertos, exploró la habitación, tocando cada detalle con la curiosidad de quien nunca había experimentado algo tan cálido. Mateo, aún más reservado, analizaba su entorno con cautela, pero Adriana notó que poco a poco empezaba a relajarse. El ambiente acogedor y la presencia de Adriana parecían encender una nueva chispa de esperanza en sus corazones. Para aligerar la experiencia, Adriana preparó un tentempié especial y les invitó a comer. En la mesa, les animó a hablar de lo que les gustaba, de las pequeñas cosas que les alegraban.
Susana esbozó una tímida sonrisa al hablarles de los dibujos que hacía con los lápices que Adriana le había regalado, y Mateo, aunque reservado, acabó mencionando que le encantaban las historias de aventuras. «¿Qué tal si elegimos algunos libros para leer antes de dormir?», sugirió a Adriana. «Estoy segura de que te gustarán». Mateo asintió y Susana sonrió, todavía un poco tímida. Adriana sintió que se le encogía el corazón al ver esas pequeñas muestras de alegría. Allí sentados a la mesa, no eran solo dos niños en peligro, eran dos vidas que empezaban a experimentar el calor de un hogar, de una familia. Cuando cayó la noche y la casa se llenó de risas y charlas, Adriana sintió que iba por buen camino. Sabía que los retos no habían terminado y que el pasado de Mateo y Susana aún les perseguía, pero estaba decidida a luchar por ellos. Con cada sonrisa, cada nuevo momento de alegría, se convencía de que juntos podrían superarlo todo. Al anochecer, la casa de Adriana estaba envuelta en una sensación de paz que Mateo y Susana no habían experimentado en mucho tiempo. Instalados en su nuevo dormitorio, los hermanos aún parecían recelosos, como si estuvieran en un sueño del que podrían despertar en cualquier momento. Adriana entró en la habitación con una suave sonrisa y un libro de cuentos. «He pensado que os apetecería un cuento antes de dormir», dijo, tomando asiento junto a la cama. Susana asintió con los ojos brillantes, mientras Mateo mantenía una postura atenta, pero parecía relajarse poco a poco. Adriana empezó a leer con voz tranquila y atrayente, una historia de aventuras y valentía, elegida cuidadosamente para aportarles un poco de esperanza. Susana escuchaba embelesada, e incluso Mateo, que al principio parecía indeciso, se dejó envolver por las palabras. A medida que transcurría la historia, Adriana los miraba a ambos, dándose cuenta de lo importantes que eran esos pequeños momentos de tranquilidad. Cuando terminó de leer, Adriana cerró el libro y le sonrió, preguntando: «¿Os ha gustado?». Susana asintió con entusiasmo y Mateo esbozó una leve sonrisa. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Por primera vez, Adriana vio una expresión de ligereza en sus ojos, como si, por un momento, las cargas que llevaban se hubieran aligerado un poco. «Buenas noches, queridos. Aquí estáis a salvo, y yo estaré a vuestro lado si necesitáis algo», dijo Adriana cariñosamente mientras los tapaba. Apagó la luz y se dirigió a la puerta, pero antes de salir oyó la voz de Susana, casi un susurro. «Gracias, Adriana». Adriana sintió que el corazón se le estrujaba ante aquellas palabras. Cerró la puerta suavemente, dejándolas descansar en un ambiente tranquilo, rodeadas de seguridad y amor. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil y que aquellos pequeños momentos de alegría y confianza aún necesitaban construirse día a día. Pero cuando vio la serenidad de los dos mientras dormían, sintió que todo esfuerzo había merecido la pena. Esa noche, Adriana también se fue a la cama con un sentimiento de gratitud y esperanza renovada. Mateo y Susana estaban allí, protegidos, y ella haría todo lo posible por cumplir esa promesa. Era solo el comienzo de una nueva etapa, y estaba decidida a afrontar cualquier obstáculo para garantizar que el futuro de aquellos dos pequeños fuera diferente del pasado que los atormentaba. A la mañana siguiente, mientras Adriana preparaba el desayuno, Mateo entró silenciosamente en la cocina y se sentó a la mesa. Parecía ensimismado, con la mirada perdida. Susana seguía durmiendo, y Adriana se dio cuenta de que aquel era un raro momento a solas con el chico. Decidió que no lo presionaría para que hablara, pero que estaría allí para escucharlo si quería abrirse. Mientras ponía la leche y el pan en la mesa, Mateo rompió por fin el silencio, hablando en voz baja, casi como para sí mismo. «Sueño con mi padre casi todas las noches. Siempre me dice que cuide de Susana». Adriana se sentó a su lado, manteniendo una expresión comprensiva y tranquila. Sabía que el niño llevaba el recuerdo de su padre con una mezcla de dolor y responsabilidad, y aquellas palabras parecían tener un peso que un niño tan pequeño no debería soportar. «Parecía que tu padre se preocupaba mucho por ti», dijo Adriana, animándole suavemente a continuar. Mateo asintió, con los ojos fijos en su plato. «Era un buen hombre. Trabajaba duro y siempre nos protegía, pero después del incendio, a Mateo le tembló la voz e hizo una pausa. Después de eso, solo aparece en mis sueños, diciéndome que cuide de mi hermana. Es como si siguiera cuidando de nosotras, de algún modo». Adriana sintió que se le estrujaba el corazón. Mateo intentaba seguir las instrucciones de su padre, pero para él significaba cargar solo con el peso de cuidar de Susana, como si fuera su única misión.
Adriana sabía que el niño necesitaba entender que ya no estaba solo, que ahora había alguien a su lado, dispuesto a compartir esa responsabilidad. Puso una mano suave en el hombro de Mateo. Has hecho un trabajo maravilloso cuidando de Susana, Mateo. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Pero ahora también me tienes a mí. No tienes que afrontarlo todo solo. Mateo la miró con una expresión mezcla de sorpresa y alivio. Tal vez era la primera vez que alguien le decía que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que también podía contar con alguien. Adriana pudo ver que la tensión de su rostro se suavizaba un poco, como si por fin estuviera dispuesto a aceptar que podía compartir aquel peso. Gracias, Adriana, murmuró con una leve sonrisa. Me alegra saberlo. Adriana le devolvió la sonrisa, sintiendo que, poco a poco, Mateo se hacía un hueco para confiar en ella. En aquel momento, supo que estaba creando un verdadero vínculo con él, ofreciéndole la seguridad y el apoyo que Susana y él tanto necesitaban. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina para Adriana, Mateo y Susana. Poco a poco, la casa se llenó de risas y momentos de tranquilidad, y los niños empezaron a sentir que allí, al lado de Adriana, por fin podían bajar la guardia. Pero la paz, que parecía ir en aumento, se vio bruscamente interrumpida por un acontecimiento inesperado. Era una tarde tranquila cuando Adriana oyó un fuerte golpe en la puerta. El sonido resonó por toda la casa, haciendo que su corazón se acelerara. No esperaba visitas, y aquel tipo de llamada sonaba urgente y ansioso. Sin saber qué esperar, miró a Mateo y Susana, que inmediatamente se pusieron tensos, con los ojos llenos de miedo, como si ya hubieran vivido algo así antes. Adriana, tratando de ocultar su preocupación, les hizo señas a los niños para que se escondieran en el dormitorio. «Quedaos ahí hasta que os llame, ¿vale?», dijo, con voz tranquila pero firme. Mateo y Susana asintieron y se retiraron rápidamente a su habitación. Adriana esperó a que cerraran la puerta antes de ir a la entrada. Respiró hondo y abrió la puerta con cautela, encontrándose con una figura que la hizo estremecerse. Era el mismo hombre encapuchado que había visto en la casa abandonada, el mismo que había asustado a los niños hacía tanto tiempo. Ahora estaba allí, de pie en su puerta, con ojos oscuros y una sonrisa amenazadora. «Buenas tardes», Adriana dijo con voz fría. «Sé que tienes algo que me pertenece, o, mejor dicho, que pertenece a alguien». Adriana sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, pero mantuvo la postura firme, sin mostrar el pánico que sentía en su interior. «No sé de qué me habla», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Creo que se equivoca». El hombre dio un paso adelante, con mirada penetrante. «No me equivoco. Sé que ha acogido a 2 niños que no son suyos. Eso no está permitido, ¿sabe?», dijo con una sonrisa fría. «Y tengo un interés especial en uno de ellos». Adriana sintió que se le revolvía el estómago, pero se mantuvo firme, sin dejarse estremecer. «Estos niños están a salvo aquí. No dejaré que nadie les haga daño», dijo, con una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. El hombre rió levemente, sin emoción alguna, y se inclinó hacia ella, susurrándole amenazadoramente. «Eso es lo que tú crees. Pero yo vigilo, y algún día volveré. Ten cuidado, Adriana. Tu heroísmo puede costarte caro». Con una última mirada desdeñosa, se alejó, desapareciendo calle abajo. Adriana cerró la puerta con manos temblorosas, intentando procesar la amenaza que acababa de recibir. Sabía que aquel hombre era peligroso y que Mateo y Susana corrían peligro. Aún conmocionada, se dirigió a la habitación de los niños, que la miraban con expresión de miedo y aprensión. «El hombre se ha ido», dijo, intentando parecer tranquila. «Pero a partir de ahora tenemos que tener mucho cuidado. Prometí que cuidaría de ti y haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo». Mateo la miró con ojos serios y preocupados, y Susana le cogió la mano, confiada en la protección de Adriana. Allí, en medio del miedo, una cosa era segura: Adriana no se rendiría. Sabía que juntas podrían hacer frente a cualquier desafío, pero la amenaza del hombre le recordó que tenía que actuar con más cautela y fuerza de lo que nunca había imaginado. Tras la amenazadora visita del encapuchado, Adriana supo que no podía esperar más. Tenía que actuar de inmediato para proteger a Mateo y Susana. Su seguridad estaba en peligro y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La primera medida que tomó fue comprobar las cerraduras y ventanas de la casa,
asegurándose de que todo estaba cerrado y seguro. Pero sabía que eso no sería suficiente. Adriana se puso entonces en contacto con su amigo abogado, le contó la amenaza que había recibido y su temor de que algo pudiera ocurrirles a los niños. Él la escuchó atentamente y, tras un breve silencio, le dijo: Adriana, lo que estás haciendo por estos niños es extraordinario, pero tenemos que emprender acciones legales para garantizar su protección. Puedo solicitar una tutela temporal. Esto te dará autoridad sobre los niños y hará más difícil que alguien intente quitártelos. Pero es un proceso delicado y tiene que estar muy bien estructurado. Aceptó, sintiendo una punzada de alivio al saber que podría contar con cierto respaldo legal. Adriana sabía que la presencia de un documento legal no detendría a una persona violenta, pero al menos evitaría la interferencia del sistema o los intentos legales de quitarle a los niños. Durante las semanas siguientes, Adriana siguió al pie de la letra los consejos de su abogado. Reunió pruebas de sus visitas a la casa abandonada, del estado en que encontró a los niños e incluso declaraciones de vecinos que habían sido testigos del miedo y el desamparo de los pequeños. Mateo y Susana, aunque temerosos, colaboraron con todo lo que Adriana les pidió, confiando plenamente en ella. Para garantizar aún más la seguridad, Adriana compró un pequeño sistema de cámaras que instaló discretamente por toda la casa. Les explicó a los niños que si ocurría algo extraño, el sistema lo grabaría y ella sería alertada. Mateo, al darse cuenta de que Adriana tomaba tantas medidas por ellos, la miró con admiración y un silencioso agradecimiento visible en sus ojos. A pesar de la tensión y el miedo, la sensación de protección crecía en la casa. Adriana sabía que nada podía garantizar al 100% la seguridad, pero estaba decidida a demostrar a los niños que allí podían contar con alguien que lucharía por ellos hasta el final. «Aquí estáis seguros», les repitió Adriana a los dos, con firmeza. «Y si ese hombre vuelve a aparecer, estaré lista para protegeros». Susana la abrazó y Mateo, aunque menos expresivo, dejó escapar un breve suspiro de alivio. Para ellos, Adriana era más que una protectora, era alguien a quien le importaba lo suficiente como para enfrentarse a cualquier peligro. Con el proceso de tutela en marcha y las medidas de seguridad adicionales, Adriana empezó a ver una luz al final del túnel. Sabía que el camino sería largo y que este hombre seguía siendo una amenaza, pero ahora estaba preparada para enfrentarse a él y garantizar que Mateo y Susana permanecieran en un hogar donde serían queridos y protegidos. Después de implementar las medidas de seguridad, Adriana sabía que tenía que tratar de traer una sensación de normalidad a las vidas de Mateo y Susana. La amenaza del hombre encapuchado seguía planeando sobre ellos, pero sabía que vivir con miedo constante solo aumentaría el trauma que los niños ya llevaban encima. Así que decidió centrarse en pequeñas rutinas que aportaran alegría y seguridad a la vida diaria de los hermanos. Esa mañana, Adriana preparó un desayuno especial de tortitas y fruta para empezar el día con buen pie. Mateo y Susana aparecieron en la cocina con sonrisas tímidas, pero pronto se sentaron a la mesa, donde les sorprendió la dulce sorpresa. «Quiero que disfrutemos del día juntos, en familia», dijo Adriana, mientras repartía las tortitas. «Quizá podamos dar un paseo por el jardín y leer algunos cuentos más tarde. ¿Qué te parece?». Susana, entusiasmada con la idea, aceptó de inmediato, y Mateo, aunque más cauto, asintió con una discreta sonrisa. Disfrutaron del desayuno y Adriana se dio cuenta de cómo aquellos momentos, aparentemente sencillos, tenían un profundo impacto en ellos. Cada sonrisa de Susana y cada mirada de confianza de Mateo demostraban que aquellos niños empezaban a sentir el calor de un verdadero hogar. Después del café, Adriana los llevó al jardín, donde plantaron juntos algunas flores. Les explicó cómo cada planta necesitaba cuidados para crecer y fortalecerse, comparando las flores con la propia experiencia de los tres. «Igual que estas plantas necesitan agua y luz, nosotros necesitamos amor y seguridad para crecer fuertes», dijo Adriana con dulzura. «Y aquí lo estamos construyendo juntos». Mientras cavaban y plantaban, Susana reía al encontrar pequeños gusanos en la tierra, y Mateo se concentraba en hacer cada agujero con precisión. Adriana sentía que, poco a poco, les estaba ayudando a desarrollar una relación más estrecha con su entorno y, lo que era más importante, con ella. Estos momentos eran la prueba de que la rutina podía traer pequeñas alegrías y un alivio para el peso que los niños llevaban encima. Al final del día, tras el baño y la cena, Adriana los reunió en el salón para una sesión de lectura. Eligió una historia de superación y coraje, que los envolvió y les trajo una especie de consuelo. Mateo, que siempre fue más reservado, se apoyó en Adriana durante la lectura, un gesto sencillo,
pero que representaba el vínculo de confianza que estaban formando. Cuando llegó la hora de acostarse, Adriana los llevó a su habitación y les dio un beso de buenas noches, asegurándoles que seguirían a salvo. «Sois muy valientes y estoy muy orgullosa de vosotros», le susurró con auténtico afecto. Mateo y Susana se acurrucaron en sus camas y Adriana salió de la habitación con el corazón caliente pero alerta. Era consciente de que la amenaza del encapuchado seguía existiendo, pero aquellos momentos de paz y alegría que regalaba a los pequeños eran preciosos. Estaban redescubriendo lo que significaba tener una vida normal, y Adriana haría todo lo posible para que esa sensación durara el mayor tiempo posible. Sabía que estaba construyendo no solo una rutina, sino un refugio de amor y seguridad para ellos, algo que se les había negado hasta entonces. Los días transcurrieron con una rutina de paz y seguridad, y Adriana empezó a creer que tal vez estaban libres de la amenaza del encapuchado. Pero una noche tranquila, justo cuando estaba a punto de irse a dormir, la despertó un sutil sonido procedente del exterior. Se levantó rápidamente, con el corazón palpitante, y miró por la ventana de su habitación. En el jardín, a la sombra de los árboles, vio una figura inmóvil. El encapuchado había vuelto. Vigilaba la casa con actitud amenazadora, y Adriana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La amenaza estaba lejos de terminar. En silencio, cogió el móvil y llamó a su abogado, que estaba al corriente de la situación desde el principio. Le susurró lo que estaba ocurriendo y le pidió indicaciones. El abogado le sugirió que llamara a la policía inmediatamente y que él mismo emprendería acciones legales a la mañana siguiente. Con mano temblorosa, Adriana marcó el número de la policía y les contó lo sucedido. Mientras esperaba a la policía, Adriana volvió a la habitación de los niños. Mateo y Susana dormían profundamente, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Sintió una mezcla de rabia y protección, decidida a no dejar que aquel hombre siguiera amenazando la paz y la seguridad que había construido para ellos. Minutos después, oyó el sonido de las sirenas que se acercaban. El hombre pareció darse cuenta del ruido y se alejó rápidamente, desapareciendo entre las sombras de la noche antes de que la policía pudiera alcanzarle. Adriana explicó lo sucedido a los agentes, que le aseguraron que patrullarían la zona durante la noche y grabarían el incidente. Cuando los agentes se marcharon, Adriana regresó a la habitación de los niños y se sentó en una silla cercana a verlos dormir. En su mente rondaba la imagen del encapuchado, con la sensación de que podía volver en cualquier momento. Pero, al mismo tiempo, se sintió más decidida que nunca a luchar por Mateo y Susana. A la mañana siguiente, volvió a hablar con su abogado, que ya había preparado una solicitud urgente de una orden de protección para los niños, que impidiera a cualquier persona acercarse a ellos sin autorización. Con este documento, Adriana esperaba poder reforzar la seguridad y dar un paso más en la protección de los pequeños. Más tarde, llamó a Mateo y Susana y les explicó amablemente que debían tener aún más cuidado. «Sé que hemos pasado por muchas cosas y que aún podéis tener miedo. Pero yo estoy aquí y tenemos gente que nos ayuda», les dijo, tratando de tranquilizarlos. Mateo la miró con seriedad. Por un momento, vio que el chico fruncía el ceño, mostrando preocupación, pero también fortaleza. «Confiamos en ti», Adriana dijo con tono firme, cogiendo la mano de Susana. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Adriana y le infundieron valor. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero estaba preparada para afrontarlos. Tras la invasión del jardín por el encapuchado y la petición de una orden de protección, Adriana se dio cuenta de que la acción legal tendría que ser aún más rigurosa. Al día siguiente, decidió reunirse con el abogado para discutir otras estrategias. Quería asegurarse de que se resolvieran todas las lagunas que pudieran poner en peligro a los niños. Cuando llegó al despacho, el abogado la recibió con expresión seria y comprensiva, consciente de lo mucho que esta situación estaba afectando a la vida de Adriana y de los niños. «Adriana, tenemos que actuar con urgencia. La solicitud de tutela provisional ya está en marcha, pero tenemos otra opción para reforzar la protección. Podemos solicitar una tutela provisional con restricciones de contacto para cualquier persona que pueda amenazar a los niños», sugirió, hojeando los documentos. Adriana asintió con decisión. «Haré lo que haga falta. No puedo permitir que siga merodeando. Mateo y Susana están aterrorizados y esto no es justo para ellos». «Se merecen paz», replicó Adriana con voz firme. El abogado continuó explicando los procedimientos, mencionando que se necesitaría más apoyo de la comunidad,
como cartas de vecinos o testigos que pudieran confirmar la presencia del encapuchado y la vulnerabilidad de los niños. Adriana sabía que podía hacerlo, pues ya había hablado con algunos vecinos sensibles a la situación de los niños. Cuando terminó la reunión, Adriana salió de la oficina con una nueva determinación. Esa misma tarde empezó a reunir las cartas de apoyo y la información que necesitaba el abogado. En cuestión de días, tenía suficientes documentos y testimonios para reforzar la petición de custodia. Mateo y Susana observaban todo en silencio, dándose cuenta de lo dedicada que estaba Adriana a protegerlos. En uno de los momentos en que ella estaba reuniendo los papeles, Mateo se acercó y la observó durante un rato, antes de preguntar con voz cautelosa: ¿Por qué haces todo esto por nosotros, Adriana? Ella se detuvo, le miró con una sonrisa cariñosa y dijo: porque os merecéis tener a alguien que luche por vosotros. Todos merecemos tener a alguien que se preocupe y haga lo que sea necesario para protegernos. Mateo bajó la mirada, algo conmovido, y se limitó a asentir, sin decir nada más. Adriana sabía que él aún estaba procesando todo, pero ver el brillo de gratitud en sus ojos la motivó aún más. Aquellos pasos no eran más que el principio, pero cada acción los acercaba más a la seguridad y la paz. Con el apoyo de su abogado y la solidaridad de la comunidad, Adriana sentía que estaba construyendo una base sólida para proteger a Mateo y Susana. El encapuchado seguía siendo una amenaza, pero ahora ella tenía una red de apoyo y una determinación inquebrantable para hacerle frente. Con el proceso de custodia temporal en marcha y las medidas de protección establecidas, Adriana decidió que era importante que Mateo y Susana retomaran una rutina normal, incluida la escuela. Sabía que la educación y la socialización con otros niños eran fundamentales para su desarrollo y que esto les ayudaría a recuperar cierta normalidad en sus vidas. El primer día de clase, Adriana los llevó a la escuela local, donde los profesores y el director, previamente informados de la situación, estaban preparados para recibirlos con calidez y cariño. Susana parecía emocionada, cogiendo con fuerza la mano de Adriana, mientras Mateo lo observaba todo con su mirada atenta y reservada. Adriana habló con la directora, reforzando las medidas de seguridad y asegurándose de que los niños se encontraban en un entorno seguro y protegido. Los primeros días de clase fueron bien, y Adriana empezó a ver los efectos positivos de este cambio en ambos. Susana llegaba a casa radiante, hablándonos de sus nuevos amigos y de los dibujos que hacía en clase de arte. Mateo, aunque más discreto, mostraba un ligero entusiasmo al describir las asignaturas y los profesores. Estaba claro que este paso les estaba sentando bien, dándoles la oportunidad de ser simplemente niños. Sin embargo, una tarde, cuando Adriana fue a recogerlos al colegio, recibió una noticia inquietante. La profesora de Susana se le acercó con expresión preocupada. «Adriana, tengo que contarte algo que ha pasado hoy», comenzó, vacilante. Durante el recreo, Susana comentó que había un hombre extraño en la puerta del colegio. Dijo que la observaba desde lejos y que, al acercarse, le hizo señas para que se acercara. A Adriana se le aceleró el corazón. Sabía exactamente de quién se trataba. El encapuchado intentaba de nuevo acercarse a los niños. La sensación de seguridad que había empezado a construir se desmoronó, sustituida por el miedo y la rabia. Intentando mantener la calma, miró al profesor. «¿Y Susana? ¿Está bien? ¿Ha intentado algo?» La profesora asintió, intentando calmarla. «Susana está bien, gracias a Dios». Tuvo la sensatez de escaparse y correr hacia el colegio, pero estaba demasiado asustada. Le sugerí que se quedara en la habitación conmigo hasta que llegara la hora de irse. Adriana se sintió aliviada al saber que Susana estaba a salvo, pero la amenaza inminente del hombre la preocupó profundamente. Tenía que actuar con rapidez. Tras hablar con la maestra y asegurarse de que se tomarían medidas adicionales para impedir que se acercaran extraños a la puerta, llevó a los niños a casa, pero sabía que eso no sería suficiente. Nada más llegar, Adriana se puso en contacto con su abogado para informarle del incidente en el colegio. Él estuvo de acuerdo en que la situación requería urgencia y prometió acelerar el proceso de custodia y protección, incluyendo restricciones más severas contra el hombre. Esa noche, Adriana reunió a Mateo y Susana y les explicó, con la mayor delicadeza posible, lo que estaba ocurriendo. Quería que comprendieran la importancia de mantenerse a salvo, pero sin asustarlos demasiado. «Hoy habéis sido muy valientes, sobre todo tú, Susana», dijo Adriana, con una sonrisa cariñosa. «Y os prometo que haremos todo lo posible para manteneros a salvo. Eres mi prioridad y estoy aquí para ti».
Mateo asintió en silencio, y Susana, aún asustada, se acurrucó junto a Adriana, buscando consuelo. La determinación de Adriana crecía con cada desafío. Sabía que necesitaría valor y persistencia para enfrentarse a esta amenaza, pero haría todo lo que estuviera en su mano para que Mateo y Susana pudieran vivir en paz, libres del miedo que representaba este hombre. Después del incidente en la escuela, Adriana se dio cuenta de que las medidas que había tomado hasta entonces no bastaban para garantizar la seguridad de Mateo y Susana. Decidió tomar medidas más concretas para proteger a los pequeños, creando un entorno seguro en casa y estableciendo nuevos protocolos de seguridad. Esa mañana, reunió a los niños y les explicó las nuevas rutinas de seguridad en términos sencillos. Les pidió que, ante cualquier situación extraña, se mantuvieran siempre cerca de los adultos de confianza, como profesores o supervisores. También acordó un código secreto, una palabra que solo ellos conocieran, para poder identificar rápidamente a alguien de confianza en caso de emergencia. Quiero que sepas que todos hacemos todo lo posible por mantenerte a salvo. No quiero que tengas miedo, pero es importante que sigamos estas directrices, ¿verdad?, dijo Adriana, mirando cariñosamente a cada uno de ellos. Mateo, con su expresión seria, asintió, absorbiendo cada palabra de Adriana. Susana, por su parte, que aún parecía un poco asustada, le cogió la mano con fuerza y le preguntó: «Vamos a estar bien, ¿verdad?». Adriana se agachó hasta quedar a la altura de la niña y, con voz firme y suave, respondió: «Sí, cariño. Todos te estamos cuidando. No pasará nada mientras estemos juntas, te lo prometo». Tras reforzar las medidas de seguridad, Adriana se puso en contacto con una empresa especializada en sistemas de vigilancia doméstica. En pocos días, la casa estaba equipada con cámaras de seguridad en todas las entradas y sensores de movimiento, lo que le produjo una sensación de alivio. Ahora podía vigilar la casa y recibir alertas si ocurría algo sospechoso. Con el paso de los días, Adriana se dio cuenta de que los nuevos protocolos, más que asustarla, empezaban a aportar seguridad y tranquilidad a Mateo y Susana. Estaban más alerta, pero también más confiados, sabiendo que Adriana estaba a su lado en todo momento. En el colegio, los profesores y la directora colaboraron para mantener una vigilancia más estrecha, lo que permitió a los niños continuar con sus estudios sin interrupciones. La rutina de seguridad acabó convirtiéndose en un nuevo hábito, algo que pasó a formar parte de la vida cotidiana sin generar miedo. Adriana se dio cuenta de que los pequeños gestos de cuidado reforzaban el vínculo entre ellos. Mateo y Susana, que antes estaban en alerta constante, ahora confiaban plenamente en que Adriana haría todo lo posible por protegerlos. Una noche tranquila, después de una sesión de lectura antes de acostarse, Susana abrazó a Adriana y le dijo: «Siento que ahora tenemos un verdadero hogar. Gracias por cuidarnos». Adriana, conmovida, le devolvió el abrazo, sintiendo que, a pesar de todos los retos, iba por buen camino. Cada día, con cada pequeña victoria, reafirmaba su compromiso de darles lo que más querían: una vida tranquila, llena de amor y seguridad. La cuidada rutina de Adriana parecía estar aportando por fin a Mateo y Susana la tranquilidad que tanto deseaban. Las nuevas medidas de seguridad les daban la sensación de que estaban a salvo, pero Adriana sabía que tenía que permanecer alerta. Entonces, una tarde tranquila, mientras los niños hacían los deberes en el salón, algo rompió la aparente paz. Adriana, ocupada en la cocina, oyó un ruido extraño procedente del exterior. Se acercó a la ventana, con el corazón acelerado, y volvió a ver la siniestra figura del encapuchado. Estaba más cerca que nunca, observando la casa como si esperase una oportunidad para acercarse. Esta vez, no parecía preocupado por esconderse, estaba allí para hacerse notar. Adriana sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero con un esfuerzo mantuvo la calma. Sabía que, para proteger a los niños, tenía que manejar la situación con firmeza. Cogió el móvil y envió discretamente un mensaje a su abogado, informándole de lo que estaba ocurriendo y pidiéndole consejo. Él respondió rápidamente, diciéndole que llamara a la policía y que no permitiera que el hombre se acercara a ella. Con manos temblorosas, Adriana llamó a la policía, informándoles de la presencia de un intruso. Mientras esperaba la llegada de los agentes, volvió al salón y mantuvo una expresión tranquila para no alarmar a Mateo y Susana. «Adriana, ¿va todo bien?», le preguntó Mateo, dándose cuenta de su preocupación. Ella le sonrió, intentando mantener la calma. «Sí, querida.
Quiero que te quedes aquí conmigo, solo para asegurarme. Unos minutos después, oyeron que se acercaban sirenas y el hombre se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Empezó a retroceder lentamente, pero Adriana sabía que era su oportunidad de enfrentarse a él. Abrió la puerta y le llamó con firmeza. ¿Por qué nos persigues? ¿Qué quiere de esos niños? El hombre se detuvo, la miró un momento antes de responder con una sonrisa fría y calculadora. Estos pequeños tienen algo que me pertenece. Y voy a recuperarlo, cueste lo que cueste. Adriana no apartó la mirada. No había miedo en su voz, solo determinación. No dejaré que te acerques a ellos. Estos niños están ahora bajo mi protección, y nada de lo que digas o hagas cambiará eso. Antes de que el hombre pudiera replicar, la policía llegó y lo rodeó, ordenándole que se alejara. Lanzó una última mirada amenazadora a Adriana antes de que los agentes se lo llevaran. Adriana observó cómo se lo llevaban, sintiéndose aliviada y tensa al mismo tiempo. Sabía que aquel enfrentamiento había sido un paso importante, pero que aún no era el final. Tras el incidente, Adriana reforzó las medidas de protección con la ayuda de su abogado y de la policía, que se comprometió a patrullar la zona con más frecuencia. Mateo y Susana, aunque asustados por lo que habían presenciado, se sintieron más seguros cuando vieron a Adriana enfrentarse al hombre. Aquella noche, cuando Adriana se despidió de ambos, Mateo la miró con ojos que reflejaban gratitud y admiración. No tienes miedo de nada, Adriana, ¿verdad? Ella sonrió, acariciándole el pelo. Todos sentimos miedo, Mateo. Pero cuando protegemos a las personas que queremos, encontramos una fuerza que nunca imaginamos tener. Él asintió, pareciendo comprender la profundidad de sus palabras. Adriana los cubrió con cariño, decidida a seguir adelante con valentía. Sabía que el peligro podía no haber desaparecido del todo, pero aquel enfrentamiento le había demostrado que, junto a Mateo y Susana, era capaz de enfrentarse a cualquier cosa. Tras el enfrentamiento con el encapuchado, Adriana se dio cuenta de que él parecía saber algo sobre el pasado de Mateo y Susana que ella aún desconocía. La frase, «ellos tienen algo que me pertenece», resonó en su mente, y una creciente inquietud la impulsó a buscar respuestas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué estaba tan obsesionado con los niños? Decidida a averiguar la verdad, Adriana decidió volver al lugar donde había empezado todo, el barrio donde se había producido el incendio. Sabía que, para proteger plenamente a Mateo y Susana, necesitaba entender qué había detrás de toda esa persecución. Así que se reservó una tarde para volver a visitar el barrio y tratar de encontrar a alguien que pudiera arrojar más luz sobre los antecedentes de los padres de los niños. Cuando llegó al barrio, buscó la casa donde había ocurrido todo. La estructura seguía parcialmente en pie, con evidentes marcas del incendio que había destrozado la vida de la familia Gutiérrez. Mientras miraba las ruinas, Adriana se dio cuenta de que una anciana la observaba desde el otro lado de la calle. La mujer tenía una mirada atenta y curiosa, y Adriana, presintiendo que podría saber algo, se acercó a ella. «Disculpe», comenzó Adriana cortésmente. «Estoy investigando lo que pasó aquí con la familia Gutiérrez. Conozco a los niños, Mateo y Susana. ¿Puede ayudarme a entender lo que pasó?» La señora suspiró, como aliviada de poder hablar por fin del tema. «Ah, querida, fue una tragedia. La familia era buena, pero tenían un problema. Un hombre rondaba siempre por la casa, amenazando, queriendo algo que Carlos, el padre de los niños, no quería entregar. Muchos de nosotros no creíamos que el incendio fuera un accidente». Adriana frunció el ceño, desconcertada. «¿Este hombre tuvo algo que ver con el incendio?» La señora asintió, con aire sombrío. «Todos lo sospechábamos, pero nunca hubo pruebas. Carlos siempre decía que tenía un secreto, algo que protegería a toda costa. Cuando se produjo el incendio y supimos que sus padres habían muerto, pensamos que todo estaba perdido. Pero parece que el hombre ha vuelto, ¿no? Quiere algo que cree que ahora está con los niños». Adriana sintió un escalofrío. ¿Un secreto? ¿Algo que el padre de los niños había guardado y ahora les exigía? La conversación con la señora le planteó más preguntas, pero también pistas que Adriana sabía que debía seguir. Dio las gracias a la mujer y regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Esa noche, después de que Mateo y Susana se acostaran, Adriana empezó a revisar las pertenencias que habían traído de la casa abandonada.
Recordó el cuaderno de dibujo de Susana y las pocas ropas y juguetes que habían conseguido salvar. Decidida a encontrar alguna pista, hojeó el cuaderno de Susana, examinando cada página en busca de algo que pudiera indicar que buscaba a aquel hombre. De repente, algo llamó su atención. En una de las últimas páginas, había un dibujo de un collar con un colgante peculiar, una figura que parecía contener un código o una inscripción. Adriana recordaba vagamente haber visto un collar similar entre las cosas de Susana, pero nunca había pensado que pudiera tener algún valor especial. Al día siguiente, le preguntó a Susana por el collar, y la niña le contó inocentemente que su padre se lo había regalado antes del incendio y le había pedido que lo guardara bien. Dijo que ese collar era importante y que podía protegernos, explicó Susana, con expresión inocente. Adriana se quedó pensativa. Tal vez aquel collar era la clave para entender lo que estaba pasando. Sin perder tiempo, decidió buscar a un experto que pudiera descifrar la inscripción o cualquier información oculta en el colgante. El descubrimiento parecía acercar la verdad sobre lo que el padre de los niños intentaba proteger, y Adriana sintió que estaba cada vez más cerca de encontrar una solución a los peligros que rodeaban a Mateo y Susana. Al día siguiente, Adriana acudió a una joyería especializada y se llevó el collar que había encontrado entre las pertenencias de Susana. El colgante, aparentemente sencillo, tenía enigmáticos detalles que podrían ser la clave del misterio. Cuando llegó a la joyería, explicó al dependiente que buscaba a alguien que pudiera analizar una inscripción grabada en el collar. Poco después apareció un experto, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y mirada atenta. Miró el collar con interés y, tras examinar el colgante con una lupa, frunció el ceño. Este collar es peculiar, no solo por su diseño, sino por lo que representa. Mira, aquí hay grabada una secuencia de números y letras, explicó señalando la parte posterior del colgante. Parece un código o una combinación específica. Adriana, intrigada, se inclinó para verlo más de cerca. ¿Puedes entender lo que significa?, preguntó, ansiosa por obtener una respuesta. El experto siguió analizándolo unos minutos más, pasando suavemente los dedos por el metal. Lo que veo aquí es un código muy antiguo de una caja fuerte o de una cuenta bancaria. Probablemente algún tipo de caja fuerte. Pero no una caja fuerte cualquiera. Este tipo de inscripción era habitual en lugares donde la gente guardaba documentos importantes, tal vez incluso algo incriminatorio o de gran valor. Adriana se sorprendió por la revelación. Podría ser que Carlos, el padre de los niños, hubiera escondido algo tan valioso y peligroso que el encapuchado siguiera persiguiendo a Mateo y Susana para recuperarlo. El experto continuó, revelando más detalles. Sugeriría comprobar bancos antiguos, quizá incluso un banco internacional. Este código podría estar vinculado a algo de gran valor o importancia. Adriana dio las gracias al experto y salió de la joyería con el collar cuidadosamente guardado en el bolso. Mientras conducía hacia su casa, pensó en los siguientes pasos. Tenía que averiguar a dónde conducía exactamente aquel código, pero sin poner en peligro a los niños. Esa noche, Adriana habló con Mateo y Susana sobre su descubrimiento. Les explicó la importancia del collar y les pidió que, si recordaban algún detalle sobre su padre y lo que les había contado, lo compartieran con ella. Mateo, pensativo, recordó algo. Papá dijo que debíamos cuidar siempre el collar y no dárselo nunca a nadie. Dijo que si necesitábamos ayuda, encontráramos a alguien de confianza. Creo que por eso nos pidió que lo guardáramos tan bien, dijo, con expresión seria. Adriana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. El collar era más que un recuerdo familiar. Era la clave del misterio que rodeaba el pasado de Mateo y Susana. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que aquello podía atraer aún más peligro. Decidida a proteger a los niños, Adriana decidió que al amanecer buscaría un contacto en el banco que pudiera ayudarla a descubrir el contenido de la caja fuerte. Sabía que la revelación podría cambiarlo todo, para ella y sobre todo para Mateo y Susana. A la mañana siguiente, Adriana llevó a Mateo y a Susana al colegio, reforzando con ellos las normas de seguridad. Sentía una mezcla de aprensión y esperanza. Estaba a punto de desvelar el misterio que el padre de los niños había dejado oculto en el collar. En cuanto se despidió de ellos, se dirigió directamente al centro de la ciudad, donde se encontraba una antigua sucursal bancaria. Adriana llevaba el collar en el bolsillo, el colgante que contenía las respuestas que había estado buscando incansablemente. Cuando llegó a la sucursal,
Explicó al director que tenía un código de acceso importante y que necesitaba ayuda para acceder a una caja fuerte. El director, un hombre cordial de mediana edad, la condujo a una sala de seguridad. Cuando le enseñó el collar, el director se sorprendió. «Se trata de un código de seguridad poco común», dijo examinando el colgante. «Tenemos cajas fuertes protegidas por secuencias como esta, pero es poco habitual. Parece que su acceso está dirigido a una de las cajas de seguridad más antiguas del banco. Sígame, por favor». Adriana siguió al director por un largo pasillo hasta una cámara acorazada. Con el corazón acelerado, vio cómo el director introducía la secuencia del collar en la cerradura digital. Se oyó un suave clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había una pequeña y discreta caja metálica. «Esta es su caja de seguridad. El contenido le pertenece solo a usted, señora», dijo el encargado, saliendo de la habitación para darle intimidad. Con manos temblorosas, Adriana abrió la caja y encontró una carpeta con documentos y una pequeña memoria USB. Cuando abrió la carpeta, encontró una información que la dejó sin palabras. Eran documentos que detallaban una red de fraude y blanqueo de dinero, con nombres de personas influyentes y conexiones políticas. Carlos, el padre de Mateo y Susana, parecía haber reunido pruebas incriminatorias contra los implicados en la trama. ¿Y el hombre de la capucha? Estaba claro que formaba parte de esta red y quería destruir cualquier prueba que pudiera relacionarle con estos crímenes. Adriana se dio cuenta en ese momento de que Carlos había ocultado esa información con la esperanza de que algún día le sirviera para proteger a sus hijos, tal vez, incluso para castigar a los responsables de todas las amenazas y peligros a los que se habían enfrentado. Al ver la memoria USB, Adriana tuvo la intuición de que contenía copias digitales de todos los documentos. Era la precaución de Carlos para asegurarse de que no se perdía nada, aunque la carpeta física fuera destruida. Adriana, intuyendo la importancia de lo que tenía entre manos, volvió a guardar los objetos en la caja y salió de la sala de seguridad con expresión resuelta. Agradeciendo al director, Adriana salió del banco con su destino claro en la mente. Tenía que llevar aquellas pruebas a la policía y asegurarse de que Mateo y Susana estaban por fin a salvo de aquel hombre y de todos los implicados en aquella red criminal. De camino a casa, se puso en contacto con su abogado, explicándole todo lo que había descubierto. Les recomendó que entregaran los documentos directamente a la fiscalía, donde serían tratados con sigilo y cuidado. Adriana sabía que era arriesgado, pero era el último paso para garantizar la seguridad de los niños. Esa misma tarde, se reunió con la fiscalía y entregó los documentos, explicando todo el acoso y las amenazas a las que se enfrentaba. El fiscal, impresionado por la amplitud de las pruebas, le aseguró que se daría prioridad al caso. Días después, las investigaciones avanzaron y el encapuchado, junto con otros implicados, fue detenido. Mateo y Susana se libraron por fin de la amenaza que les había perseguido durante tanto tiempo. Esa noche, Adriana se sentó con ellos y les dijo, con palabras sencillas, que todo se había resuelto y que el hombre que los había estado aterrorizando ya no podría hacerles daño. Mateo la abrazó, con lágrimas en los ojos, y Susana sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Adriana sabía que el camino aún requeriría paciencia y amor, pero por fin eran libres para construir una vida juntos, sin sombras ni miedos. La promesa que se había hecho a sí misma, proteger a aquellos niños y darles un futuro seguro, se había cumplido.